buenas tardes, licenciado Luis Villatoro. Mi nombre es Estefanía Guadalupe Castellanos Ángel, con Carlet CA 17059. En este momento voy a comenzar mi ponencia de Derecho Penal del doctor Santiago Mir. Dice que él nació en 1947 en Barcelona. Su licenciatura la sacó en Derecho en 1969 en la Universidad de Barcelona. Con el primer premio de extraordinariedad del examen de grado, se le doctoró en 1973 y fue el primer profesor auxiliar desde 1969 de la Universidad de Valencia y Barcelona. Ingresó para la posición del grupo de profesores adjunto a la universidad en 1974. Él es el profesor de penal en la Universidad de Barcelona en 1976 hasta 1982. Es profesor agregado en la universidad en 1977 y de catedráticos en 1981. Y es director de criminología en 1984 a 1987. Decano de la Facultad de Derecho Penal, destacado al introducir el derecho penal como función de la pena y todavía y teoría del derecho penal parte general en su 7ª edición, con pronunciación de conferencias en Alemania, Argentina, Australia, Bolivia, Paraguay, Brasil, Perú, México, España, Venezuela, Francia, Honduras, Colombia, Chile y Puerto Rico, Portugal, Suiza, Venezuela y otros más. Y el profesor es bastante invitado a conferencias en Puerto Rico durante 2 semestres en 1996 hasta 1997. Y el tema de él, en el que él se basa en esta conferencia que nos da, es de la concepción del derecho penal. La función del derecho penal es la clave para comprender el sentido de todo edificio jurídico penal, que hace 25 años el derecho penal se le ha impuesto como función finalista, y palabras del funcionalismo. Se le desempeña la función que se le plantea, que le da idea al público, a la sociología y a la referencia, a la idea de la cuestión culturales, sociales, que es la función que la realidad social se constituye a través de la asignación. Nos dice que de esas funciones se nos hace ser un sociólogo funcionalista para llegar a esas conclusiones de la filosofía analítica. También expuesto en atribución la función de las claves de los conceptos sociales, los conceptos culturales y jurídicos a través de esta concepción. También nos dice que la conclusión de la filosofía, de los conceptos sociales y todos los antes mencionados, los seres humanos tenemos la capacidad de crear realidades y sociales y hemos para cumplir ciertos objetivos para la inventación al autor. Dice que la función de atribuciones en el derecho espera más del derecho eminente en el punto de vista que es práctico, y toda la teoría del derecho tiene a partir de esta constelación. Sería absurda como teoría del derecho que quedara en espaldas de la función práctica del derecho.
Toda esa teoría sería a partir de la función práctica del derecho penal, ya que todas las teorías, en base a lo que él nos dice, que las personas se dan a demostrar y se simulan sus ideologías, sus formas de pensar. Dice que todo eso se basa en la teoría del derecho penal, ya que para él la teoría del derecho penal es muy fundamental en la sociedad, ya que podemos ser esas atribuciones, esas buenas obras, esos desarrollos del Estado a través de la exposición del derecho penal, de la teoría del derecho penal, ya que de ahí depende el balance del derecho penal. A todo esto nos haríamos la pregunta del por qué de ahí depende el balance del derecho penal, si solo es el derecho penal. Pero tenemos que tener en cuenta muchas cosas, que el derecho penal en la sociedad es muy fundamental porque concierne a las penas, a las consecuencias, coercividades que existen en el derecho penal. De ahí mismo depende la estancia del Estado, la situación económica del Estado, la estabilidad literalmente y parcialmente del Estado. Porque para él y para nosotros que somos abogados, el derecho penal tiene que ser muy importante, porque es la base fundamental, es la columna vertebral de todo derecho, de todo jurista, de toda persona. Nos dice de que si no existiera el derecho penal, ¿cómo fuera nuestra realidad, nuestra capacidad de poder entender de la justicia y todo lo relacionado a nuestro derecho penal? Francisco Muñoz Conde nos dice que él en su vida nos narra un poco de su vida en sí. Nos dice que fue un catedrático en la Universidad de Pando, Davide. Se formó en Alemania. Tiene el Gran Premio from Humboldt. Realizó más de 30 libros, 300 artículos, traducidas en diferentes lenguas, habla 7 idiomas. Dice de que ha impartido conferencias por todo el mundo. Ya es en su estado, ¿verdad? Ya dice que ya es su embajador del derecho penal. Y su obra nos habla de todos los ámbitos del derecho penal y procesal penal. Y su obra nos ha enseñado, dice que nos es una disciplina a la vez, además de enseñarles que es una columna para ellos, ¿verdad? Unos ámbitos para ellos, también es su disciplina, o sea, para poder seguir ese régimen, ¿verdad? Dice que ya lleva su 7ª edición de la obra y es una obra escéptica. Toda su obra atribuye un compromiso político y social y es muy garantizada y respetuosa con los principios del derecho penal, y si es así, muy garantizada y respetuosa en los principios y de derecho penal, y si es así, que es su garantía y respetuosa, es una vía de buscar en derecho penal más humanista, y su tema que él imparte es la participación de particular en los delitos especiales. ¿Qué nos habla él en este tema? Él nos dice que la relación que podríamos tener o qué finalidad hace un legislador
cuando dice que si un particular, un empresario colabora, tal vez tenga que ser castigado, dice, como pena menor, que en la dogmática penal alemana se participa con un delito de corrupción. Y aquí, ¿cómo vemos eso? O sea, que aquí al que hace todo el trabajo, porque el que manda desde arriba y ellos hacen todo el trabajo, los que están abajo, a ellos les cae todo el peso de la ley. Y a los que están arriba no se les investiga, no se les hace juicio. Solo a los que están abajo, o sea, al que hace, actúa y realiza el hecho penal. A ellos se les recae toda la ley penal. Y nos dice que es una pena menor, es más dogmática, por Alemania. Se practica, en un delito, dice, en un delito de corrupción, aunque ya no se le funcionara corrupto, debe ser castigado. O sea, que a las dos personas se le deben de castigar, ¿verdad? De la misma manera. Pero dice que eso es en la Alemania. En Alemania las dos personas se les juzga de la misma manera. Pero aquí no se les juzga a las dos personas de la misma manera. Sin embargo, en el año de 1938 se introduce en el Código Penal alemán lo que era el artículo 52. Después con la reforma en la actualidad, ese artículo pasa a ser y se introdujo en el Código alemán en el año 1968, que pasó a ser el paralafo 28.2. Y fue en el año de 1969 que tuvieron una decisión legislativa, dice, que es que el golpe para solucionar un problema. Dice. Que en aquel momento, o sea, lo que era el parágrafo 52 y en 1968 viene a ser el artículo 28.2, o sea, hace una gran diferencia, porque en aquel tiempo no se juzgaba de la misma manera al principiante del delito como al que realiza el delito. No lo hacía. Y ahora, después de esa reforma, se enjuician las dos personas a la misma vez. Dice que el paralazo soluciona un problema que tuvieron una decisión que se les planteaba en la dogmática penal, y que para eso Alemania, durante mucho tiempo antes, debe de ser hostigada al particular de un delito especial, cuya pena se fundamenta de especiales del autor de la misma pena. El autor dice que a veces se escapaba, así como ahora en día, disculpe que tengo que poner el ejemplo, ¿verdad? Pero como ahora en día Norma Quijano, que comete sus delitos, pero él mintió y dijo que tenía una urgencia familiar, cosa que no fue así. Porque como muy bien sabemos, es allá porque está huyendo, porque él está en procesamiento para hacerle un juicio, y él muy bien lo sabe. Y así es las cosas aquí, ¿verdad? A veces el que tiene que caer no cae, sino que viene a caer el que realiza el hecho punible, no el que da la orden para que lo realice. Siguiendo con el tema, dice que el delito especial cuya pena se fundamenta de especiales del autor en la misma pena de autor o debe ser
acusa de diferentes, ya que ellos no atribuyen ánimos de que se le pudieran aplicar a las personas cómplices y que por lo tanto aunque ejecutaran materialmente la pena que se le aplica es la del asesino alemán en esa época, y en la actual puede rebajarse hasta 3 años de prisión, ya que si no se le encontrara culpable en ese tiempo al autor del delito, dice que podría solo ser condenado por cómplice. O sea, al que realizaba el delito, se le podría condenar por cómplice y rebajársele la cadena que le daban al autor y darle solo 3 años de prisión al cómplice, ya que eso trataba de autores formándose un grupo y formando parte con decisión, y que por lo tanto todos los que intervenían tenían distintas funciones, ya que eran legalmente autores, y que sí hay corruptos, y es tan corrupto como el que toma la decisión de hacerlo como el que lo hace. ¿Sí? Así como les explicaba anteriormente, tenía el mismo peso de la ley como el autor, como el que realizaba el hecho. Y aquí viene siendo lo mismo, cosa que en nuestro país no es lo mismo. Dice que eso era lo que vino a reformar, valga la redundancia, la reforma en 1968. Aunque siempre para el otro y tiene que ir la facilidad de atenuación de la pena, la práctica particular de los delitos especiales fundamentalmente, es los que los funcionarios corruptos pueden tener algún sentido o pueden tener alguna facilidad o finalidad que pueden que llegue a quedar impune, sino que tienen ninguna relación en el administrador, ya que ninguna reforma del Código Penal no es inocente y detrás siempre tiene que hacer algunos u otros motivación para hacerlo. Eso nos dice Francisco Muñiz Conde. Dice que él nos habla que los derechos fundamentales penales son muy importantes, porque así como el autor, como decíamos anteriormente en la explicación, así como el autor y el hechor del hecho, valga la redundancia, tienen que ser los mismos hechores, la misma, tiene que ser la misma aplicación del derecho penal, el mismo año de prisión, los mismos tienen que ser iguales. En la estructura básica del derecho penal de Raúl Eugenio Zaffaroni nos dice que la expresión del derecho penal es equívoca, que se equivocan no solo en el lenguaje corriente, sino en el juicio y técnico que se usa como un elevado grado de coerción, y esto es un problema cuando se dice que el derecho penal no puede resolverse la toxidependencia, y nos da un ejemplo muy claro que dice que el derecho penal no puede resolver el problema ecológico. Lo que se dice que el poder punitivo es el que ejerce el amparo. Y si el derecho penal no se ha ocupado de estudiar tal cosa de la doctrina penal, o lo que hacemos los juristas son 3 sentidos distintos, dice. Nos habla muy claro y nos da un buen ejemplo para estos sentidos distintos. Nos dice que la ley penal la hace el legislador. Los legisladores
ven se tienen que ver, ¿verdad? Se supone que tienen que ver el bien y el mal, si cae bien o mal las leyes que hacen, si le va a beneficiar al pueblo o solo le va a beneficiar a una parte del pueblo, como ahora hablamos de la moneda Bitcoin, que eso le funciona y les beneficia a las personas que son de alta sociedad, no a las personas de baja sociedad que trabajan día a día, que ven el dinero ambulante, o sea, en las manos palpables. Nos dice que los legisladores hacen el derecho, la ley penal, y también el poder punitivo son los que ejercen los agentes ejecutivos del gobierno, del Estado. O sea, en pocas palabras, los policías, las personas que trabajan para el Estado, las alcaldías, las secretarias de Ministerio de Hacienda, etc. También nos dice que, y la doctrina del derecho penal la hacemos los profesores de derecho penal. Son tres conceptos diferentes, distintos, que se mezclan en el lenguaje. El poder punitivo es toda coerción del Estado. Del Estado, que no se persigue ni hay reparación tampoco, que no contiene un proceso lesivo con arso o inminencia. Es decir, que es poder punitivo, es lo que queda después de que sacamos la curación estatal de la reparación digerida. Al contener toda teoría del derecho privado, contiene un lesivo inminente en curso, que es el de varias frases que se disfraza, valga la redundancia, porque hay un poder limitado por las leyes, por el legislador, por el agente especial que las realiza, por los profesores que las imparten. Pero hay una latente, oculto, la institucionalización, como el habeas corpus. Es una opción para poder realizar las cosas, ¿verdad? Al hacerse dice un concepto jurídico y positivo que hacemos con esta constitución, con esta información. Nos dice que él ofrece un proyecto decisivo de decisiones como agenosa, que no es para poder estabilizar el poder del Estado. Todo esto nos dice que es algo productivo. Es algo productivo y nos daría bien, así como nos dicen estos cátedras, estas exposiciones de estos temas, que el derecho penal es muy fundamental en nuestra sociedad. No es solo derecho penal, no es solo teoría del derecho, no es solo la concepción del derecho, no es solo la participación de particulares derechos especiales, sino que es más allá. Es la columna vertebral de todos los estados. Es la base fundamental del derecho. Bueno, y hasta aquí es mi exponencia, licenciado. Espero haya sido de su agrado y gracias por su atención prestada. Y fue un gusto haberlo tenido como profesor, impartiéndome derecho penal, que me encanta demasiado. Y cuídense mucho, espero verlo pronto. Bendiciones. Gracias.